permitan. Libertad para Francolini. Libertad para Francolini. Bien, y seguramente uno de los puntos más cuestionados en todo lo que ha ocurrido en este caso de la Caja de Ahorro y en específico con el señor Ricardo Francolini, presidente de la Junta Directiva de este medio informativo, sigue siendo el tema de la detención preventiva. Vamos a analizar esta figura, abogados, porque según la ley, ustedes mejor que nadie lo saben, es la última de las medidas cautelares. Siempre y cuando, según lo que me refieren otros abogados, siempre y cuando otras no fueran efectivas o hubiera peligro de fuga, destrucción de pruebas o peligro para las víctimas, o sea, o para la víctima. Realmente ninguno de estos tres puntos, a mi juicio, se cumplen. ¿Por qué entonces se procede con esta detención preventiva del señor Ricardo Francolini? Porque las fiscales, por lo menos la fiscal Sterling, está utilizando el sistema al revés. Ella está deteniendo para investigar. De hecho, pudieron haber investigado todo esto todo el tiempo que le dio la gana y al final tomar la decisión que tuviesen que tomar. Pero es que aquí lo principal es el escarnio público. El mensaje que se mandó. O sea, no, yo te digo que en mis 48 años yo nunca había visto de la invasión de la era militar que se irrumpiera en un medio. Y yo veo que aquí entraron, por más excusas que hayan querido dar, esto es un mensaje que se le mandó a los periodistas de aquí. El que habla, paga. O se callan, o dejan de hablar, o hacen lo que nosotros queremos que se haga. Esto es reprochable porque realmente sí se limita. Yo, siendo periodista aquí, estuviera asustado trabajar en este medio, de que no sé qué día va a entrar un patrulla lleno de policía y nos van a llevar presos, quién sabe a qué suerte. Entonces, son cosas bastante delicadas, pero lo que más me entristece a mí es que, aunque ustedes no lo crean, estas fiscales son las educadoras, las profesoras del sistema penal acusatorio, que es 100% garantista. Entonces, yo me pregunto muchas veces en qué momento se quitan el cheque inquisitivo y en qué momento se ponen el acusatorio, porque esto es una cosa que ya realmente, según la plata que ha invertido el Estado en las capacitaciones, porque la ventaja que han tenido todos esos funcionarios con relación a cualquier abogado común y corriente de la calle, es que un abogado de la calle, primero, que no tiene el tiempo para ir a todos los seminarios que ellos van, y segundo, que no tienen la plata. Pues si nos dedicamos ya al seminario, entonces nos quedaríamos sin clientes. Como ellos sí pueden, nosotros sí podemos con nuestros impuestos pagarle su salario para que se vayan a educar, lamentablemente no se educan como debe ser, porque se están educando para hacer las cosas mal. Lo primero que un fiscal tiene que hacer es respetar la ley, hacerla cumplir y respetar la Constitución. Esas son las premisas que aquí no se están cumpliendo. Yo le preguntaba al abogado Carrillo, que es el abogado defensor del señor Francolini, sobre el tema de las medidas cautelares, y él me decía que al final del camino aquí no cabía ni siquiera una medida cautelar de ningún tipo. Por supuesto. Era simplemente mandarlo a la casa y seguir. Ninguno de los argumentos que se establecen. Quiero decirles primero qué es la detención preventiva. La detención preventiva es poner a la persona en la cárcel sin juicio, ¿verdad? Es una pena anticipada. La detención preventiva, por eso es excepcional, porque además muchas veces se equivoca y muchas veces se ha equivocado. Es decir, se detiene a la persona y pasan 3, 4, 5, 7 años la persona sin juicio y luego le declaran a esa persona inocente. Esos puntos nos llevan a que la detención preventiva tiene que tener un carácter excepcional. En este caso no cabía la palabra excepción se menciona en el código no menos de 4 veces para decirle al funcionario, señor, esto no es la norma. Usted tiene derecho a investigar, usted tiene derecho a llevar a la persona a un juicio si usted como investigador considera que hay un delito. Para detener a una persona, entonces se requiere, primero, que el hecho punible esté demostrado. Ese es el primer presupuesto que se requiere para poder aplicar una medida de detención preventiva. ¿Cómo vamos a hablar aquí de que hay un delito probado cuando ni siquiera hay una lesión patrimonial? Pero más aún, vamos a poner que ellos quisieran tratar de probar una nueva versión. Después que detienen, sale la procuradora diciendo es que vamos a mandar a hacer una auditoría a Contraloría para que nos diga si hay lesión. Y eso pasa un par de días. Sí, claro. Después de que detienen a las personas, entonces van a mandar a hacer la auditoría. Eso no tiene ninguna lógica. Yo primero chequeo si tengo un faltante y si resulta ser que tengo el faltante, entonces empiezo a seguir la investigación. Pero no detengo primero.
El segundo presupuesto es la vinculación de esas personas, que tienen que estar vinculados con un delito de forma dolosa, que hayan hecho algo que sea indebido. No cuando yo actué de acuerdo a lo que me manda la ley, porque yo era una directiva y yo considero que sí están las garantías. Ella puede considerar incluso que no, pero yo como director, el que tenía la facultad para decidir si tenía o no las garantías, quien tenía que valorar subjetivamente eso era yo como directiva. A mí la ley me dio esa facultad para yo ir a decidir si era. Pero después que se tiene todo eso, se tiene que tener además un delito gravísimo por el cual haya peligro. No solamente eso, y entonces se dan lo que se llaman las exigencias cautelares, que es lo que bien han mencionado, que tiene que haber peligro de fuga, peligro de desatención al proceso, que haya posibilidad de contaminar las pruebas. Estas personas no pueden contaminar las pruebas y no pueden destruirlas porque las pruebas están en una institución pública a la cual ellos ya no pertenecen. Y esas pruebas ya las tiene además el Ministerio Público asegurado. No había ningún peligro para las pruebas. Estas personas a lo largo de su vida, ninguno ha sido un peligro para una tercera ni cuarta persona. Además, ninguno tenía antecedentes siquiera de correduría. Ninguno. Y entonces, y el peligro de fuga, dice el código, no solamente dice quien se haya intentado dar a la fuga o haya peligro evidente de que intenta hacerlo. No es el criterio subjetivo mío de que yo pienso que a lo mejor, quién sabe, estas personas pudieran irse a la fuga. Desde 1994, en cada campaña electoral, los que ganan las elecciones siempre acusan al gobierno anterior de corrupción y siempre se lleva al Ministerio Público y en todos los casos, Ernesto Pérez Valladares, Mireya Moscoso, Martín Torrijos, Ricardo Martinelli, se ha seguido el procedimiento y en todos los casos ha pasado algo que nunca había pasado hasta el día de hoy, pero es que es esta lluvia de gente que va al Ministerio Público preventivamente. Solamente quiero agregarte algo en la equivocación de esto. Ya en este caso ya se equivocó la fiscal Sterling. Ella misma tuvo ahí una funcionaria que era la secretaria de la junta directiva. Esa señora ni siquiera votaba, únicamente lleva las actas, no tiene votos. El mismo día que agarró al señor Francolini, la detuvo. Esa señora tenía una hija de 13 años y una hija de 9 años. Y eso antes no pasaba. No, la detuvo. 5 días después dice, disculpe, váyase con otra medida cautelar porque usted no votaba. Primero que si no votaba y no tenía nada que ver, no tenía ni siquiera que aplicarle Ahora, tampoco otra medida. ¿Qué puede pasar por la mente de la fiscal Sterling en ese momento en que tiene que tomar la decisión de otorgar una medida cautelar? Ella debe conocer la ley perfectamente y debe saber que esta medida es la medida extrema. ¿Qué podemos pensar en este caso en cuanto al comportamiento de una fiscal que se supone conoce la ley, conoce hasta dónde llegan sus límites? Ella es una fiscal obediente. ¿A eso qué se refiere ella sabe usted? obedecer las instrucciones que le están mandando. Ella no es una fiscal que está tomando decisiones en base a su experiencia. Ella tiene 30 años en el Ministerio Público. Sí. Ella no está pintando la pared. Ella sabe lo que ella está haciendo. Y ella es consciente que lo que está haciendo, lo está haciendo mal, al margen de la ley, violando la Constitución, no le importa perjudicando a personas. Ella tendrá que afrontar su responsabilidad cuando la bola de vuelta y alguien le exija rendir cuentas, ella tendrá que saber dónde se va a parar. ¿Eso es posible? Todo puede ser posible. Hay un tema de tiempo también. Ellos están viendo de que faltan todavía 2 años y medio de gobierno. Ellos dirán, bueno, 2 años y medio, me sacan ahora, son 2 años y medio. A mí me llama fuera del mucho Ministerio la Público. atención las declaraciones de la procuradora recientemente, Kenia Porcel, cuando hablaba de escudriñar dentro del expediente y seguir buscando. ¿Qué quiere decir con eso y por qué trae esto a colación? Pero es que nadie le quita el derecho de seguir buscando, que busquen lo que quiera, que investiguen lo que quieran, que traigan a pero hay declarar a gente quien detenida quiera, mientras está buscando. pero que no tienen que anticiparle la pena a la persona. Y eso es lo que está en verdadera discusión, porque a esta gente hay que hacerles una infusión de sangre humana. Porque ellos tienen que entender que el privar de libertad a la persona no solamente involucra, es que la persona no se pueda mover ahí, es que le afectaste el honor, es que le quitaste su familia, es que le quitaste su trabajo. A esa persona le afectaste también otros derechos fundamentales como la propia libertad de expresión, el derecho de reunión. Absolutamente todos los otros derechos fundamentales se afectan en un conjunto cuando se aplica la detención provisional, la detención preventiva. Entonces, ¿qué implica eso? Que yo como funcionario, si yo voy a aplicar esa medida, yo tengo que ser prudente. Y si tengo que ser prudente, implica que yo tengo que revisar ese catálogo de medidas cautelares y yo tengo que decir, a ver, yo quiero tener a esta persona cerca del proceso,
Bueno, perfecto. Yo puedo hacer esto poniéndole que no pueda salir del país sin mi autorización previa. Yo puedo hacer que tenga que venir aquí los viernes a concurrir para yo poder saber que esa persona está cerca del proceso, y eso está, si quiero ser un poco excesivo. Hay toda una serie de catálogos de medidas alternas a eso, incluyendo hasta la prohibición de salir del domicilio, que son medidas distintas a esto. ¿Por qué de repente llegamos a la última, la número 10? Es que estamos en un tema De todas político. las otras medidas, nos fuimos a la número 10. Ella puede mirarme a mí a los ojos y decirme a mí que no podía hacer esto con alguna de las otras 9 medidas que le da el código, porque eso realmente es imposible. Entonces se afecta el derecho a la familia. Aquí hay niños que van a la escuela, hijos de esas personas. Y entonces, padres, sus familiares. Claro, sus familiares estén. Cada vez que esa fiscal, y a ellos les puede parecer gracia a veces, pero cada vez que esas fiscales llaman a esas personas indagatorias a este edificio a partir de lo que ha ocurrido en este gobierno, hay 40, 50 familiares que están nerviosos, qué es lo que va a pasar, por qué, y no porque haya un tema de derecho realmente, es porque no se sabe cuál va a ser la decisión, que uno como abogado no se las puede ni siquiera explicar en Es derecho. precisamente por eso, y disculpa que te interrumpa, Sí. Mira, que en el nuevo sistema penal acusatorio, tú eres experto en esto, Alfredo, estas medidas son sometidas a control de garantías. Claro. Porque, los que hicieron el sistema nuevo lo hacen con la perspectiva de que el fiscal tenía mucho poder. Y yo te digo porque una vez yo fui a hacer una investigación a Tokio, Japón, y cuando yo le dije al fiscal de Tokio todo lo que yo podía hacer en una investigación siendo un delegado de la Fiscalía Auxiliar, él me dijo que en su próxima vida quería reencarnar siendo fiscal en Panamá. Entonces, Y tienes que aceptar que eran excesivas esas exactamente, facultades que claro. tenía Entonces, un ¿qué fiscal. sucede? En el sistema penal acusatorio, este caso, por lo menos del señor Francolini y de las personas que están, teníamos que ir a un juez de garantía. Un juez de garantía, claro. Donde todos tenían la misma oportunidad de decir, bueno, la fiscal, yo lo voy a meter, quiero meterlo preso por esto. Pero el abogado también podía hablar. En el sistema que ellas están aplicando, solamente lo que ellas dicen. Hay Lo varias que Eso los cosas. jueces lo que ella- hacen y ella es se paralizar. justifica a sí misma. Hay varias cosas que han quedado también como en evidencia y que varios abogados los he escuchado decir cosas tan contundentes como esta. Al señor Ricardo Francolini había que agarrarlo para dejarlo allí, o sea, lo teníamos que agarrar por alguna razón. Eso es realmente preocupante, que abogados serios de este país tengan esa impresión que eso es efectivamente lo que se quería, agarrarlo para presionarlo. Mira, cuando yo oigo esas cosas, siento lástima. Pena. Lástima y tristeza, porque realmente la gente no sabe lo que se puede avecinar cuando se permiten esas conductas. Si en un momento dado yo fui adversario al gobierno de Ricardo Martinelli bastante, hice múltiples escritos en contra del gobierno del señor Ricardo Martinelli, pero yo no puedo avalar como abogado que se hagan, que la excusa para perseguirlo sea yo voy a violar la ley porque supuestamente tú la violaste. Yo no puedo jamás permitir que el Ministerio Público haga eso. ¿Y qué pasa? Que cuando nosotros vemos el nivel de persecución, porque esto nosotros lo vemos que nada más está ocurriendo, porque si yo viera que esto ocurre con todo el mundo, el que está en el paquete, yo por lo menos digo, hombre, pero es que tenemos un Ministerio Público agresivo, tenemos esto. No, pero está ocurriendo en un sector. A estas personas rápidamente las detengo, rápidamente las conduzco, rápidamente le paso las informaciones a los medios, rápidamente empiezo a escondo expedientes, pero eso no está pasando en otros expedientes en donde, bueno, aquí empezamos con el caso del IMA, en donde habían muchos otros expedientes que yo no veo esa velocidad en lo que ha ocurrido. Entonces, por supuesto que cuando esas cosas se dan, da una tristeza, porque eso es, si te pusieron la puntería, prepárate. La ley lo ¿no? define como ignorancia inexcusable de la ley. Un abogado que piensa así debe regresar a la universidad a estudiar para que nuevamente vuelva a repasar lo que son derechos y garantías que se deben respetar. Además, ellos han tratado a través de sus voceros, cuando hablo de ellos hablo del gobierno nacional, ha tratado de desviar el asunto diciendo que no hay nada que ver con la libertad de expresión, que esto es un tema puramente del Ministerio Público, y eso no es cierto. No es cierto por la conducta, la forma como se ha hecho. Se ha hecho de una manera espectacular, que todo el mundo se entere, se ha dejado otros casos de lado y la conducta posterior también nos ha dado a entender que sí, el Ministerio Público lo que está es detrás de los medios de comunicación críticos. Entonces, O detrás de una persona que estuvo muy vinculada Claro, a Bueno, es otra que es figura. mucha casualidad que en un caso
que le han dado una dimensión, hombre, de 2 semanas trayendo a las personas para adelante y para atrás. Coincidentemente tengamos al representante legal de los medios de comunicación que representan Panamá América, Crítica Día a Día, tengamos al presidente de Next TV y tengamos a uno de los presentadores principales de pantalla de este canal. Cuando tú tienes esas coincidencias y pasan estos excesos y nadie dice nada, me refiero muy difícil, ¿no? en esa entidad, Vincular una cosa me con la parece que está avalado por más de 4. Y esa es la percepción que queda en la opinión pública también. Y esa percepción me parece que en esta ocasión sí la recibió la opinión pública. No, Fue tan dramático porque realmente, y creo, Ronier, que en esto tienes que coincidir conmigo, no creo que en 20 años o 25 años hemos visto que aquí hayan ido a ningún canal de televisión a sacar a una persona del noticiero para llevarla al Ministerio Público. Eso era para hacerlo espectacular, eso era para mandar un mensaje. Y creo que el mensaje se mandó, pero a la gente no le gustó. Pero una de las voceras principales que es la asesora realmente, porque yo sí conozco la ballena porque yo soy como Jonás, yo viví dentro de ella. Entonces la asesora real de todo esto, yo nunca la vi cuando ella fue procuradora, hablando del caso del Banco Continental, donde se habían millones de dólares y habían miles de personas vinculadas al crimen organizado, al tráfico de drogas vinculados, dando estas explicaciones que da ahora y las exigencias que está pidiendo. Incluso, y ya para terminar este bloque, incluso dicen que la ex procuradora no debería emitir opiniones porque hay ciertos problemas de su pasado personal, al que no vamos a entrar en consideración, que la hacen tener conflictos de intereses con la Caja de Ahorros. De eso vamos a hablar otros temas también más adelante, con la Caja de Ahorros, el caso de la Caja de Ahorros y específicamente con su exgerente Jason Pastor y su familia. Pero esos son temas ya más personales. Vamos a regresar, vamos a ir a una pausa muy breve, vamos a regresar hablando de otros temas que también han quedado en duda ante la opinión pública. Vamos a regresar en breve. Vamos a una pausa. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡No permitan! ¡Libertad para Francolini! ¡Libertad para Francolini!